Clasificación de los conjuntos numéricos. Conjunto de los números naturales. Surge de la necesidad de contar. Tiene un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un antecesor y un sucesor, excepto el primer elemento que no tiene antecesor. Podemos ver en pantalla el conjunto de los números naturales. Como ustedes pueden observar, se lo representa con la letra N mayúscula y son los números a partir del 0, 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. En la recta numérica podemos ya ubicar los números naturales a partir del 0. Conjunto de los números enteros. Son todos los números naturales con sus respectivos números opuestos, incluido el 0. Ejemplos. El opuesto de 1 es menos 1. El opuesto de 2 es menos 2. El opuesto de 3 es menos 3. Se lo representa con la letra Z mayúscula. En pantalla podemos ver los números dispuestos en forma ascendente, del valor menor al valor mayor. En la recta numérica ya podemos ubicar los números enteros negativos a la izquierda de 0. Los enteros negativos se los representa con la letra Z mayúscula con un signo negativo en la parte superior derecha. Los enteros positivos se los representa con la letra Z mayúscula con un signo más en la parte superior derecha. El conjunto de los números enteros, entonces, es la unión de los enteros negativos con los enteros positivos y con el elemento 0. También podemos decir que el conjunto de los números enteros son todos los números enteros negativos unidos a los números naturales. Conjunto de los números racionales. Son todos los números que se pueden expresar como una razón entre dos números enteros, siendo el consecuente o denominador diferente de 0. Ejemplos: menos 3 quintos, 7 cuartos, 3 que es igual que 3 sobre 1, 5 décimos que es igual a 1 medio y un decimal periódico que se lo puede expresar como una fracción. El conjunto de los números racionales se lo representa con la letra Q mayúscula, tal como observan en pantalla, y es el cociente entre dos números enteros, siendo el denominador un valor diferente de 0. La recta numérica se vuelve más densa porque ahora se pueden ubicar las fracciones o decimales exactos o decimales periódicos. Podemos ubicar menos 1.5, 1 medio, 2.73. Conjunto de los números irracionales. Son todos los números que no se pueden expresar como una razón entre dos números enteros y que pertenecen al conjunto de los números reales. Podemos expresarlo como una diferencia entre los números reales y los números racionales. Ejemplos: raíz cuadrada de 2, menos 3 raíz de 5, 7 raíz de 6 sobre 4, 3pi, 4e, donde que e se lo conoce también como número de Euler, 4 menos raíz de 2, 8 menos 5pi, e al cuadrado menos e a la menos 2, todo eso sobre pi. Todos esos son ejemplos de números irracionales. Ahora veamos el conjunto de los números irracionales. La recta numérica se vuelve aún más densa, porque ahora sabemos que las raíces que no son exactas, los números trascendentes como el número pi, el número de Euler, aunque difícil de ubicarlas, están presentes también. Veamos algunos ejemplos. Ahí en la recta numérica tenemos los números enteros. También podemos ubicar los números racionales. Pero además de los racionales, podemos ubicar
los números irracionales, como raíz de 2, el número de Euler, el valor de pi, etc. Conjunto de números reales son todos los números que pueden ser expresados como un número racional o como un número irracional. Si se considera el conjunto de los números reales como nuestro conjunto de referencia o universo, entonces se puede afirmar que el conjunto de los irracionales es el complemento del conjunto de los números racionales. Por lo tanto, el conjunto de los números reales va a ser igual al conjunto de los números racionales unido al conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números reales se representa con la letra R mayúscula, tal como observan en pantalla. El conjunto de los números racionales, como les dije anteriormente, se los representa con la letra Q mayúscula. Y el conjunto de los números irracionales, siempre y cuando el conjunto de referencia sea los números reales, va a ser el complemento de los racionales y se lo representa con la Q mayúscula con una coma en la parte superior derecha. Entonces, en la recta numérica ya podemos ubicar todos los números reales, sean racionales, irracionales, enteros, naturales. Podemos ver en pantalla números enteros negativos, números decimales, fracciones, números irracionales. En el siguiente diagrama se ilustra mejor cómo se clasifican los números reales. Sabemos que los números reales se clasifican en números racionales y números irracionales, pero a su vez los números racionales pueden ser fracciones, pueden ser enteros, los enteros pueden ser negativos o pueden ser naturales, y a su vez los números naturales contienen al cero y contienen a los enteros positivos. Representación de los conjuntos numéricos mediante diagramas de Venn. Podemos observar en pantalla que el conjunto de los números naturales está contenido dentro del conjunto de los números enteros. A su vez, el conjunto de los números enteros está contenido dentro del conjunto de los números racionales. Y a su vez, el conjunto de los números racionales está contenido dentro del conjunto de los números reales. Ejercicio 1. Ubiquen el diagrama de Venn los siguientes números según corresponda. El 25, raíz de 81 y 0 son números naturales. Recuerde que raíz cuadrada de 81 tiene un valor exacto, que es 9, por lo tanto el 9 es un número natural. El menos 8 es un entero negativo, por lo tanto va en la zona del conjunto de los números enteros, pero fuera del conjunto de los números naturales. 3 cuartos y menos 2.54 son números racionales, pero no son números enteros, por lo tanto va en la zona de los números racionales, pero fuera del conjunto de los números enteros. Y los números que nos quedan son irracionales, por lo tanto va en la zona de los números reales, pero fuera del conjunto de los números racionales. Veamos el siguiente ejercicio. Ubiquen el diagrama de Venn los siguientes números según corresponda. 2.54 por 10 a la 12, que también lo podemos expresar como 254 por 10 a la 10. Es evidente que este es un número natural. Veamos el siguiente número. 3.71 por 10 elevado a la menos 25, que lo podemos expresar como 3.71 sobre 10 elevado a la 25, que es lo mismo decir 371 sobre 10 elevado a la 27. Se puede observar claramente que el denominador es mayor que el numerador, por lo tanto estamos hablando de una fracción propia. Entonces es un número
racional, pero que no es entero. Veamos el siguiente número. Raíz cúbica de 7. La raíz cúbica de 7 es evidente que es un número irracional, por lo tanto lo ubicamos en la zona de los números reales, pero fuera del conjunto de los números racionales. Veamos el siguiente número. 2pi elevado a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1 siempre y cuando la base sea diferente de 0. Por lo tanto, como la base es diferente de 0, este número es igual a 1. Entonces quiere decir que pertenece al conjunto de los números naturales. 3e elevado a la 20. Es evidente que este es un número irracional. Menos un cuarto elevado a la menos 3. Tenemos una fracción negativa elevada a un exponente negativo. Aplicando las propiedades de los exponentes, sabemos que esto es igual a menos 4 elevado al cubo. Y menos 4 elevado al cubo es igual a menos 64. Por lo tanto, ese es un entero negativo. Lo ubicamos en la zona de los enteros, pero fuera del conjunto de los números naturales. Raíz cuadrada de 7 elevado a la 96. Si aplicamos las propiedades de los radicales, podemos simplificar y nos queda 7 elevado a la 48. 7 elevado a la 48 es un número inmensamente grande y es natural. Podemos observar en pantalla un número decimal periódico. Todo número decimal periódico lo podemos expresar como una fracción. Es igual a 35 sobre 99. Por lo tanto, ese es un número racional, pero que no es entero. Lo ubicamos dentro del conjunto de los números racionales, pero fuera del conjunto de los números enteros. Raíz cúbica de menos 8 elevado a la 51. Si aplicamos las propiedades de los radicales y de los exponentes, nos queda la siguiente expresión. Si hacemos cambio de exponentes, de acuerdo a las propiedades de los exponentes, podemos simplificar el índice del radical con el exponente. Por lo tanto nos queda menos 2 elevado a la 51. Menos 2 elevado a la 51 es un número entero negativo. Por lo tanto lo ubicamos dentro del conjunto de los números enteros, pero fuera del conjunto de los números naturales. Veamos el siguiente número. Menos raíz cuadrada de 81/25, todo eso elevado a la menos 3. Aplicando las propiedades de los exponentes y radicales, nos queda la expresión menos 9/5 elevado a la menos 3. Si nuevamente aplicamos las propiedades, nos queda menos 5/9 elevado a la 3. Y finalmente nos queda una fracción igual a menos 125/729. Como podemos observar, esta fracción pertenece a los números racionales, pero no pertenece a los números enteros. Por lo tanto, lo ubicamos en la zona del conjunto de los números racionales, pero fuera del conjunto de los números enteros. Muchas gracias.